luz irradia de amor, elevando al altísimo cielo mil plegarias abiertas en flor. El Caribe te baña Liceo, el azul de los mares también, y la luna refleja destellos a tus aulas, templo del saber. Y la luna refleja destellos a tus aulas, templo del saber. Querubines entonan tus cantos y te arrullan a tu alrededor. Oh Liceo mixto de la costa, eres nido plegado de amor. Oh Liceo mixto de la costa, eres nido plegado de amor. Símbolo patrio, sintetizas progreso y blasón. En la cima inmortal de los Andes, enarbolas mi antiguo pendón. Mi Colombia se encuentra orgullosa de tenerte en su seno filial. De la costa Caribe honra, Barranquilla es tu techo auroral. De la costa Caribe eres honra, Barranquilla es tu techo auroral. Querubines entonan tus cantos y te arrullan a tu alrededor. Oh Liceo mixto de la costa, eres nido plegado de amor. Liceo mixto de la costa, eres nido plegado de amor. Hola amigos, soy Miguel de Cervantes Saavedra y me imagino que sabéis que soy uno de los escritores más famosos de la historia. Pero permitidme que os cuente mi complicada vida. Nací a mediados del siglo XVI, en Alcalá de Henares, un pueblecito de Madrid. Mi padre era un humilde cirujano y yo desde niño empecé a escribir poemas. Ya de joven herí con mi espada a un hombre y tuve que huir a Italia para escapar de la justicia. Me alisté en la Armada Española y peleé contra los turcos en la batalla de Lepanto, donde un disparo me destrozó la mano izquierda dejándomela inutilizada para siempre. A partir de ese momento me llamaron el Manco de Lepanto. Pero mis desgracias no acabaron ahí. Cuando volví hacia España en barco, unos piratas nos atacaron y fui hecho prisionero. Me llevaron a una ciudad africana llamada Argel, donde permanecí encerrado durante 5 largos años. Cuando por fin me liberaron, conseguí llegar a España. Allí me casé y empecé a escribir obras de teatro. Pero siguiendo con mi maldita mala suerte, no conseguí el suficiente dinero para vivir del oficio de escritor. Fui encarcelado otra vez por un asunto de dinero. Y fue durante esos meses de cautiverio cuando empecé a escribir la obra que me dio fama eterna: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ella contaba las aventuras de Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza. La verdad es que me dio gloria y fama, pero poco más,
ya que viví el resto de mis días sumido en la pobreza. Antes de despedirme, quiero daros un consejo. A pesar de que la suerte no os sea favorable, luchad por lo que creáis justo y esforzaos mucho en vuestras responsabilidades. Yo, a pesar de que la suerte nunca me acompañó, conseguí la gloria haciendo lo que más me gustaba: escribir y crear. Adiós, amigos. Hasta siempre. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Muy buen día a toda la comunidad liceísta. Bienvenidos a nuestro programa Crónicas Renacentistas. En el día de hoy nos place contarles que tenemos un invitado muy particular e importante, bastante reconocido en el mundo de las letras hispanas y universal. Con ustedes, el señor de Cervantes. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa el día de hoy. Gracias. El gusto es mío por estar aquí hoy y acompañarles en la celebración del Día del Idioma a la comunidad liceísta. Señor de Cervantes, cuéntenos, ¿de dónde es y cuál es su nombre completo? En un lugar de Alcalá de Henares, cuando corría el año 1547, llegué a este mundo y fui bautizado con el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra. Mi padre también era de Alcalá de Henares, pero parece que por tradición éramos una familia nómada y vivimos en Córdoba, Sevilla, Valladolid, Toledo y Guadalajara. Esa es una de las razones por las que no se sabe mucho de mi infancia ni de mis estudios. O sea, que usted ha sido un andariego. Ha vivido en diferentes lugares de España, lo cual se evidencia en sus escritos. Cuando cumplí 22 años me aventuré y viajé a Roma, donde quedé deslumbrado. En ese momento Italia era el centro de toda una transformación cultural y disfruté mucho ver sus paisajes, admirar piezas de arte y leer obras literarias. Todas esas experiencias me sirvieron de inspiración para crear mi propia obra de arte. Claro, con razón. En su gran obra maestra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se mencionan muchos lugares, lo cual demuestra que usted ha sido un ciudadano del mundo, conocedor de muchas culturas. Esto quiere decir, don Miguel, que usted se ha preparado toda su vida absorbiendo todo a su alrededor para plasmarlo luego en sus escritos. No precisamente. Por esa época mi interés principal no era escribir. Quería ser un militar destacado y lanzarme a la aventura. Por eso cuando pude me uní a la Armada Cristiana, que disponía de enfrentar a los otomanos. La batalla que más recuerdo. Ah, entonces usted también permaneció a las milicias. Cuéntenos esa parte de su vida, cuando estuvo en esos momentos. Sí, es la que más recuerdo y la que quedaría grabada en la mente de mis lectores. Lepanto, un enfrentamiento naval en el que vencimos a la flota enemiga. Fue allí donde un arcabuz disparó por accidente y un trozo de plomo me dejó sin movimiento en la mano izquierda. Desde entonces fui apodado el Manco de Lepanto. Qué impresionante, don Miguel. Y luego de ese accidente, ¿qué pasó con usted? ¿Cómo transcurrió su vida desde ese momento? De regreso a España, después de varias campañas militares, fui apresado por los turcos y llevado a Argelia. Estuve preso por casi 5 años en los que intenté escapar, pero no tuve éxito. Finalmente fui liberado y regresé a mi país, donde rápidamente tuve que encontrar alguna ocupación que me permitiera sacar a mi familia de la Claro, calle. debió ser un momento muy difícil. Pero cuéntenos, ¿cómo fueron e influyeron esas situaciones que lo empujaron y lo ayudaron a ser un gran escritor? Te contaré, Cheryl, que por esa época escribí mi primera obra literaria, La Galatea, una obra que en realidad encierra muchas otras. Su estructura principal es la de una novela pastoril, pero entre ellas se entrelazan poemas y tratados sobre el amor. Y en ese momento llega la gran obra maestra que lo ha destacado en el mundo de las letras y lo ha llevado a ser reconocido como un ícono en la lengua española. Gracias, Cheryl, por tus palabras. En 1605 se publicó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, mi obra más conocida. Debe ser porque no es una sola historia, también tiene múltiples voces, encierra otras historias, incluye fragmentos épicos, trágicos, líricos y cómicos. Claro, don Miguel. De hecho, su obra El Quijote representó un gran avance significativo para la época en que fue producida. Su narrativa, las distintas voces y los diversos temas mencionados. Eso y mucho más fueron las verdaderas innovaciones para la época. Cuéntenos, don Miguel, ¿qué es lo que más resalta de sus obras? ¿Y qué es eso que siempre tuvo en cuenta para poner su sello personal en sus escritos? Creo que como escritor disfrutaba mucho de reunir diferentes voces, temas y perspectivas, porque mi siguiente obra, titulada Novelas Ejemplares, también es un compendio de historias picarescas, satíricas y pastoriles, protagonizadas por multitudes de personajes. Mi querido don Miguel, ya por último, me gustaría nos contara cómo fue la segunda parte del Quijote, pues como verá, muchas personas no saben que este existe. El Quijote logró tanto reconocimiento, Alonso Fernández de Avellaneda publicó una segunda parte de mi libro escrita por él. No podía yo permitir tal cosa, por eso en 1615 salió a la luz la verdadera segunda parte de Don Quijote.
Quise seguir escribiendo, pero la muerte me llegó en 1616 mientras vivía en Madrid. La entrevista del día de hoy ha sido un homenaje al gran príncipe de los ingenios, don Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el segundo libro de la historia en número de ediciones y traducciones, solo superado por la Biblia. Miguel de Cervantes falleció un 22 de abril de 1616 a causa de una diabetes mellitus tipo 2. Su sepelio se celebró el 23 de abril y en su honor se conmemora cada año el Día del Idioma Español. Muchas gracias. Esta es la historia de Caperucita Roja. Caperucita, Caperucita, hija, ven un momento. Hija, ¿cómo estás? Hija, necesito que le lleves estas galletas a tu abuelita porque está enfermita. Quiero que la vayas a visitar y le lleves esas galletas para que se sienta mejor. Hija, pero te diré una cosa, no puedes pasar por el bosque conejito. Quiero que no te desvíes de tu camino porque hay un lobo feroz que se quiere comer a los niños. Ve con cuidado. No tengas miedo, que yo no te voy a comer. ¿Hacia dónde te diriges, Caperucita Roja? ¿Y por qué? Porque ella está enferma de la yo voy a ir unas galletas. Entonces hagamos una cosa. Yo voy a llegar antes para avisarle a tu abuelita que tú vas en camino a llevarle unas galletas. ¿Sí? Ok. Tú coges por allá y yo cojo por acá. Soy yo, Caperucita, abuela. Pero te voy a comer. Soy yo, Caperucita. Adelante, mi debe ser porque está enferma. Abuelita, ¿por qué tiene esos ojos tan grandes? ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes esos brazos tan grandes? ¿Y por qué tienes esa nariz tan grande? Para verte
¿por qué tienes esa boca tan grande? Es para comerte mejor. De repente apareció una cazadora y escuchó los gritos de Caperucita. E ingresó rápidamente en la casa de la abuela de Caperucita. Y se da cuenta que en la cama hay una persona sospechosa con cara de lobo. Y saca su manduco y lo despierta, ya que el lobo estaba dando una siesta después de haberse comido a Caperucita Roja. Y le dio el manducazo. Se agachó a sacarle lo que tenía en la barriga. Dobló sus rodillas, se agachó para estar más cerca del lobo y empezó a sacar a Caperucita y a la abuela. El cazador salva a su abuelita y a Caperucita. Moraleja de este cuento: Deben escucharle a las mamás cuando le dicen. Cuando le dicen que deben escoger el camino correcto. Inspiración de lo más profundo. Del ser humano. Y influye en nuestras vidas. Oímos y nos expresamos con tus letras. Memorias preciosas podemos hacer A través de sus palabras. Es la fuente del poeta. Siempre dinámico y cambiante. palabras, expresiones y canciones. Añaden con tonos resonantes. Dos signos son escasos en el mundo. O, originariamente de un sonido español. Literatura universalmente reconocida. Como el español no hay dos. Caballero Don Quijote. Si te gusta la lectura y tu hobby es escribir, sabrás que el día del libro es el 23 de abril. Era Cervantes un genio cuando se ponía a escribir. Con su mano prodigiosa hizo libros para mí. El más famoso de todos, admirado y respetado, el Quijote de la Mancha, ninguno lo ha igualado. La historia de un caballero que mucho leía. Sus novelas preferidas eran de caballería. Su escudero Sancho Panza, bajo, gordo y bonachón, le acompaña y aconseja cuando llega la ocasión. Muchas andanzas corrieron por los caminos de España. En conventos y tabernas contaron grandes hazañas. Yo quiero, como el Quijote, leer y viajar, para aprender y saber cada día un poco más. Pero recuerden, no importa si es italiano, tampoco si habla inglés. Lo único que nos interesa es que se puedan entender. Aunque son muchos idiomas, lo importante de verdad es que sirvan las palabras para que reine la paz. Buenos días, radioespectadores. Estamos muy contentos de volver a transmitir en este día nuestro Megacine Limideco, el espacio en el que los niños y adolescentes podemos expresarnos abiertamente. Sí, así es, y esperemos que la estén pasando muy bien este viernes 23 de abril.
Día del Idioma Español. Hombre, así es, compañero, como lo acabas de mencionar. Hoy es el Día del Idioma Español y en el Magazine Limideco hemos preparado un especial para celebrar este día. Caramba, sí, qué bueno que desde nuestro espacio radial se fomente la importancia de nuestro idioma español y sobre todo se le enseña a hablar a muchas personas que no saben hacer uso de nuestro idioma. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con que muchas personas no saben hacer uso de nuestro idioma? Pues sí, así como lo oyes, hay personas que no saben pronunciar las palabras, se comen algunas letras y se les escucha realmente mal. Hombre, mi hermanito, ¿alguna vez has escuchado hablar de la sociolingüística? ¿Socio qué? Nada, compadre, yo nunca había escuchado nada acerca de eso. Bueno, entonces te invito a escuchar, porque precisamente ese es el tema que he preparado para nuestros oyentes el día de hoy. Verás, la sociolingüística es una disciplina que estudia cómo se desenvuelve la lengua en distintas comunidades de habla. ¿Con lengua te refieres acaso al órgano que tenemos en la boca? ¿Y qué son comunidades de habla? Ya ves que es importante informarnos antes de emitir juicios. ¿Te atreves a afirmar que algunas personas hablan feo por no hablar como tú, pero no sabes qué es una lengua ni una comunidad de habla? Bueno, la verdad es que no manejo esos términos. Yo solo sé que hay personas que hablan mal el español. Pues no, no hablan mal, ni feo. Te voy a explicar. Una lengua es un sistema de signos con los que un pueblo determinado se comunica. Por ejemplo, la lengua española, lengua guayunaiki o la lengua francesa. De acuerdo, ¿y la comunidad de habla entonces son las personas que hablan esa misma lengua? No propiamente. Si te das cuenta, el español se habla en muchos países. Todos esos países compartimos una misma lengua, pero no las mismas costumbres, ni interpretamos las palabras de la misma forma, ¿cierto? Sí, así es. Incluso en un mismo país se presentan distintas formas de hablar y de interpretar las palabras, como es el caso de las distintas regiones en Colombia. Exactamente. Entonces, esos subgrupos que tienen en común la forma de hablar y de comprenderse son las comunidades de habla. ¡Wow! Entonces, el español tiene varias comunidades de habla. Claro, por eso hay tantas formas de hablarlo. E incluso en nuestro país hay muchísimas variedades de español. Exactamente. Y la sociolingüística se encarga justamente de estudiar cómo se desenvuelve la lengua, que es una sola, en las distintas comunidades que hablan la misma. ¿Y a qué se debe entonces que dentro de una misma comunidad de habla también existan distintas formas de hablar? ¿Por qué algunos se comen las letras y otros no? Por ejemplo, ¿por qué en lugar de decir yo voy para Barranquilla, muchos dicen voy para Barranquilla? No se comen las letras, son fenómenos lingüísticos. Ese fenómeno en particular se llama elisión y consiste en la eliminación o pérdida de un sonido o conjunto de sonidos de manera regular en una palabra. Y estos cambios se deben a muchos factores como la edad, el género, el nivel de escolaridad, la profesión, el lugar de procedencia y la etnia. Ah, comprendo. Entonces, dentro de una misma comunidad vamos a encontrar distintas formas de hablar y todas son totalmente válidas, porque se deben a muchos factores. Exactamente, entonces no podemos discriminar a nadie por su forma de hablar, porque todas esas variaciones son válidas en el estudio de la lengua. Lo que sí debemos cuidar es nuestra forma de escribir, porque una misma palabra puede ser pronunciada de distintas formas, según la comunidad de habla, pero su escritura no varía. Ah, o sea que yo puedo decir toalla y está bien, pero siempre debo escribir toalla. O también puedo decir la tajada y estará bien, pero siempre debo escribir la tajada. Qué interesante esto de la sociolingüística. Exactamente. Espero que te haya quedado claro y no vuelvas a discriminar a nadie por su forma de hablar, porque no existe razón lingüística para que una forma de hablar sea considerada menos apropiada que otra. Listo, gracias por la explicación y por este espacio para aclarar todas esas dudas, las mías y la de nuestros oyentes. Nos vemos en una próxima misión. Por lo tanto, vamos a celebrar nuestro idioma, respetando sus variedades dialectales y cuidando la escritura de las palabras. Hasta una próxima emisión, comunidad Hasta una liceísta. próxima misión, comunidad liceísta. Escritores más representativos de Colombia, presentado por Isabela Restrepo Campo, grado quinto.
Gabriel García Márquez, nació en Aracataca, Colombia, marzo 6, 1927 y murió en abril 17, 2014 en México. Escritor y periodista muy reconocido por el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Entre sus obras están 100 años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien lo escriba, Relatos de un náufrago, El amor de los tiempos del cólera. Candelario Beso, Compost Bolívar, enero 12, 1849. Murió en Bogotá, julio 13, 1884. Novelista, dramaturgo militar y catedrático colombiano conocido como el precursor de la poesía negra y oscura en Colombia. Entre sus obras están La familia Pigmalión, 1871, Cuentos populares de mi tierra, 1877, Lectura para ti, 1878, Secundino el Zapatero, 1880, Lucha de vida, 1882. Rafael Pombo, nació en Bogotá, noviembre 7, 1833 y murió en mayo 5, 1912. Escritor, poeta, traductor, intelectual y diplomático colombiano, máximo representante del romanticismo y una de las principales figuras de la lírica romántica en lengua española. Entre sus obras están Pastorcita, Juan Matachín, Catufato y su gato, El niño y la mariposa, El gato bandido y La hora de tinieblas. José Eustacio Rivera, nació en San Mateo Rivera, Huila, febrero 19, 1888, murió en diciembre 1, 1928, Nueva York, escritor destacado por su obra poética, pero sobre todo por su novela La vorágine, considerada como un clásico de la literatura hispanoamericana. Entre sus obras están La tierra de promisión, 1921, La vorágine, 1924. Jorge Isaac, nació en Cali, abril 1, 1831 y murió en Ibagué, abril 17, 1895. Novelista, escritor y poeta, autor de la novela La María, con la que ganó el título más representativo del romanticismo hispanoamericano en 1867. Entre sus obras están A mi patria, Alocución, Canciones y coplas populares, Carta de Jorge Isaac y Mayo. Gracias por la atención prestada. Buenos días, profesora Wendy. Yo soy el estudiante Iber Mejía del grado 9 y hoy vengo a interpretar a Gabriel García Márquez. Bueno, yo soy Gabriel José de la Concordia García Márquez. Fui un escritor y periodista colombiano. Nací en el municipio de Aracataca, Magdalena, en Colombia, en el año de 1927. Desafortunadamente fallecí en el país de México, en su capital, Ciudad de México, en el año 2014. Como dije, fui un importante escritor y periodista colombiano, por lo cual pude escribir varias obras, libros y cuentos que hasta el día de hoy se siguen leyendo. Además, como dije, también soy periodista. Esto me llevó a escribir gran cantidad de críticas, opiniones y pues muchas otras cosas más por las que me he dedicado. Bueno, como muchos saben, mi obra más exitosa fue 100 años de soledad, que gracias a ella logré ganar en el año de 1982 un premio Nobel de literatura, lo cual me convirtió en un icono literario inmediatamente.
y también me convertí en el cuarto escritor latinoamericano en conquistar el galardón en ese mismo año de 1982. Mi familia generalmente me decían Gabo, pero yo prefería que me dijeran Gabito, principalmente en mi grupo de amigos. La historia de la literatura de Costa Rica inició a finales del siglo XIX. Sus mayores exponentes son Aquilo Echeverría, se le considera el poeta nacional de Costa Rica. Su obra más conocida, Concherías, en 1905. Carlos Gagini fue el primer investigador que se preocupó por las lenguas indígenas y el lenguaje nativo del pequeño país centroamericano. Y desde esta labor de pionero, dio a la imprenta a finales del siglo XIX un valioso diccionario de barbarismos y provincialismos de la República de Costa Rica. María Isabel Carvajal Quesada se le ha señalado como la fundadora de la narrativa de tendencias realistas en Costa Rica. Su obra más conocida es Cuentos de mi tía Panchita. Carmen Naranjo Coto escribió múltiples libros de poesía, novelas y libros de cuentos y ensayos. Su primera novela, Los perros no ladraron, en 1966. Naranjo es también conocida por su poesía como La canción de ternura y Hacia tu isla. Fabián Robles Rodríguez fue un escritor costarricense, Premio Nacional de Cultura Mango 1968. Conocido por sus cuentos de historia de Tata Mundo. Una burbuja de limbo, 1946, es su obra más valorada. Muchas gracias por su atención. España es un país transcontinental situado en el suroeste de Europa y en el norte de África. La península ibérica está situada en el extremo suroccidental del continente europeo, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, entre Europa y África, entre la zona templada del planeta y la subtropical. Su capital es Madrid, que es la mayor ciudad del país y la segunda de la Unión Europea, con una población de más de 3 millones de habitantes y más de 6 millones en su área metropolitana. A continuación nombraremos las principales ciudades de España con sus principales idiomas e idiomas oficiales y algunas características de estos. La principal ciudad de España es la ciudad de Madrid, siendo esta su capital. Solo tiene un idioma oficial y no tiene ninguna variante lingüística. La segunda ciudad en cuestión es Barcelona. Tiene 2 idiomas oficiales, siendo estos el castellano y el catalán. Sus habitantes son bilingües. Los que no lo son pueden entender un poco de cada idioma para no tener problemas al hablar con una persona de esta ciudad. No vas a tener ningún inconveniente. La ciudad de Valencia es la tercera ciudad más concurrida de España y en esta coexisten 2 idiomas, ambos oficiales, que son el valenciano y el castellano. Por cuarta ciudad tenemos a la ciudad de Sevilla. En esta ciudad solo se habla español, pero de una manera un poco diferente al resto, ya que esta tiende a combinar palabras y hablarlas de forma muy rápida, por lo que algunas veces no se podrá entender si no eres de esta región. Y como último lugar tenemos a la ciudad de Zaragoza, donde se habla el idioma aragonés y también se habla el castellano. Normalmente
Este idioma aragonés solo se habla casi exclusivo en el norte y centro de la provincia, pero en las otras partes también podría escucharlo sin ningún tipo de problema, ya que todas las personas saben este idioma, pero no es que se use mucho. En la bandera, el color rojo representa la sangre derramada por los españoles en sus conquistas y defensas a su patria, y el amarillo representa la riqueza obtenida en dichas conquistas. En el escudo, el timbre, la corona real simboliza la monarquía española. En los soportes, las columnas de Hércules flanquean al escudo y soportan el lema Plus Ultra. Estas columnas están coronadas por la corona imperial del Sacro Imperio y la Real Española, respectivamente, ya que estas representan la historia de España como imperio y reino. La literatura española es importante porque es la más rica y extendida a nivel mundial, no tanto por el gran número de hablantes de la lengua o la gran difusión de las obras, sino porque la gran mayoría de los más prestigiosos y notorios autores en este arte poseen el español como lengua nativa: Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, Gabriel García Márquez y muchos más. La calidad de la literatura de nuestra lengua, su diversidad de géneros y sus autores la hacen poseedora de uno de los acervos mundiales más importantes. Tiene un extenso legado de gran calidad, lleno de complejidad, modernismo, surrealismo, vanguardia, simbolismo, romance, novela negra, picaresca y un largo etcétera altamente recomendable. Esta rica herencia literaria ha sido positivamente valorada por el jurado del Premio Nobel, ya que algunos escritores de los citados, entre otros, han sido galardonados con esta distinción debido a sus grandes obras maestras. Autores y obras más representativas de la literatura española. En primer lugar, voy a hablar de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su primera parte fue publicada a comienzos del año 1605 con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es la obra más destacada de la literatura española y universal, además de ser la más publicada y traducida de la historia después de la Biblia. Su segunda parte apareció en el año 1615 con el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En segundo lugar, José Zorrilla. Fue el representante más destacado de su vertiente nacionalista y tradicional. Sin duda, fue el escritor español del periodo romántico más popular entre sus contemporáneos, que recitaban sus leyendas y sus versos y los representaban en los teatros caseros. Su obra Don Juan Tenorio es el drama romántico más popular de nuestra escena. Esta obra, Don Juan Tenorio, es un drama religioso, fantástico romántico, publicado en el año 1844. Es una de las obras teatrales más populares que se han escrito y representado en España. La acción transcurre en Sevilla de 1545, en los últimos años del rey Carlos I de España. Ahora, en tercer lugar, Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento postromántico. Su obra más representativa fue Rimas.
Formalmente, esta obra está compuesta con poemas breves, en versos asonantes, que hacen referencia a la emoción de lo vivido, al recuerdo y a experiencias convertidas en sentimientos. En cuarto lugar, Ramón María del Valle Inclán. Él fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Su obra más importante y reconocida fue Luces de Bohemia. Con esta obra, el autor inauguró un nuevo género teatral, el género del esperpento. En la escena duodécima de la obra, el propio protagonista lo considera como una manera de mirar el mundo. La obra narra la última hora de la vida de Max Estrella, un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales. Y en quinto lugar, Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle Inclán y Buero Vallejo. Su obra más reconocida fue La casa de Bernarda Alba. Esta obra teatral de 3 actos fue escrita en 1936. Retrata la España profunda de la época, caracterizada por una sociedad tradicional muy violenta, en la que el papel de la mujer juega en un segundo lugar. Es por ello que trata también el tema de la represión a la mujer. Bueno, estos temas, estas obras y estos autores fueron algunos de los más importantes y han sido algunos de los más importantes de toda la literatura española. Gracias por haber escuchado este video. El Renacimiento impone una división entre lo natural y lo sobrenatural, frente a la Edad Media, donde lo religioso intervenía siempre. En este periodo se valora la vida material, sus placeres y la belleza del paisaje y la naturaleza. Destacan 3 tipos de poesía: profana, ascética y mística. La poesía profana está representada por Garcilaso de la Vega. Hombre culto y elegante, sirvió en la corte de Carlos I. Escribe sobre temas amorosos y pastoriles. A la poesía estética pertenece Fra Luis de León. Fue expulsado de la Universidad de Salamanca por el proceso que le abrió la Inquisición tras su bella traducción del bíblico Cantar de los Cantares. Después de varios años en prisión, fue readmitido de nuevo y es célebre la frase «como decíamos ayer», con la cual inició su primera clase. En la poesía mística destacan San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. De esta última es famoso el fragmento de uno de sus poemas en el que expresa su ardiente deseo de alcanzar la unión perfecta con Dios. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. A caballo entre el Renacimiento y el Barroco tiene lugar el nacimiento de la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes, de autor desconocido. Nace así la figura literaria del pícaro, que dio lugar a posteriores novelas del mismo género, como Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o La vida del buscón llamado Don Pablo de Quevedo.
Los autores de la generación del 98 quieren renovar la sociedad, les preocupan los problemas de España. Con la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas en el año 1898, Azorín, Baroja y Ramiro de Maeztu proponen soluciones radicales que con el tiempo se irán moderando. Su lenguaje se caracteriza por ser sencillo, ágil y comunicativo. A estos tres primeros se irán sumando autores como Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Valle. Idiomas presentantes en la península ibérica. Se llaman lenguas paleohispánicas o prerromanas a las lenguas indígenas habladas en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Las lenguas de la península ibérica en la actualidad son mozorábe, castellano, catalán, gallego, entre otras. Consolidación del español. Fue una unión de los reinos de Castilla y Aragón por el matrimonio de los reyes católicos Isabel y Fernando. Unificaron políticamente y religiosamente a España. El propósito de esta institución fue fijar normas fonéticas, gramaticales y sintácticas de la lengua española. El desarrollo de los idiomas españoles surge en la Reconquista de España en 1492. Aquí vemos la creación de varios idiomas y dialectos que se parecen al español. Hoy en día, el español más hablado se llama castellano. En adición, las hermanas del español en la península ibérica son el gallego, el catalán, el vasco y el portugués. Aunque se ha habido muchos idiomas relacionados con el español durante toda la historia de España. Los que he mencionado antes existen en la península moderna y sus historias son muy importantes y tienen que ver con la conquista y caída del grupo político. El idioma español se originó en la región suroeste de Europa conocida como la península ibérica. En algún momento a finales del siglo VI a.C., los primeros habitantes de la región, los ibéricos, comenzaron a mezclarse con los celtas, pueblos nómadas de Europa central. Los dos grupos formaron un pueblo denominado celtibéricos, hablantes de una forma de celta. Bajo el gobierno del Imperio Romano, en el siglo XIX a.C., la región se hizo conocida como Hispania y sus habitantes aprendieron el latín de comerciantes, colonizadores, administradores y soldados romanos. Cuando el latín clásico de las clases educadas de Roma se mezcló con las lenguas prerromanas de los ibéricos, celtas y cartagineses, apareció una lengua llamada latín vulgar. Siguió los modelos básicos del latín, pero tomó y añadió palabras de otras lenguas. Incluso después de los visigodos, tribus germánicas de Europa Oriental invadieron Hispania en el siglo V después de Cristo.
El latín continuó siendo el idioma oficial del gobierno y la cultura hasta aproximadamente el año 719 después de Cristo, cuando grupos islámicos de habla árabe del norte de África, llamados los moros, completaron su conquista en la región, y el árabe y un dialecto afín llamado mozárabe se hablaron ampliamente en la España islámica, excepto en unos cuantos reinos cristianos lejanos que se encontraban al norte, como Asturias, en donde el latín vulgar sobrevivió. Durante los siglos subsiguientes, los reinos cristianos reconquistaron paulativamente la España en propiedad de los moros y retomaron el país lingüística, política, militar y culturalmente. Como los cristianos se trasladaron al sur, sus dialectos del latín vulgar se volvieron dominantes. En particular, el castellano, un dialecto que se originó en la llanura del norte, se llevó en las regiones del sur. Era la 1:23 de la madrugada en Ucrania del 26 de abril de 1986 cuando estalló el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. Justo a esa hora, 25 años después, se ha celebrado esta ceremonia de recuerdo a las víctimas en la Iglesia Ortodoxa de Kiev. Gente, me ponéis atacado. No paréis de decirme en los comentarios que se me está yendo el acento y me da mucha rabia, porque yo quiero mucho mi acento almeriense andaluz y entonces en este vídeo de lunes os voy a hablar de eso. Los andaluces en general somos gente muy distinta al resto de España, eso está clarísimo. O sea, no es porque yo lo diga. No me toméis por loca, ¿vale? Pero sé reconocer a las personas por su olor. ¿Sabéis la típica coña esa que os hacen los colegas que llegan por detrás, os tapan los ojos y vosotros tenéis que adivinar quién es? Pues conmigo no funciona. No sé por qué, yo huelo a la gente y solo con olerla ya sé quién es. Tengo un sexto sentido. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues resulta que yo tuve un canal, lo abandoné y en él dejé 2 vídeos subidos en los que hablaba de palabras de mi tierra, de Extremadura. Extremadura son 2, Cáceres y Badajoz. Y es que no nos damos cuenta de la riqueza lingüística que tenemos. Yo, como extremeño de pueblo que soy, no es que sea más... Entre unas cosas y otras salió a la luz la expresión de montar un pollo. Y claro, mi mente de mayorista pensó, ¿cómo sería esa expresión de manera literal? Oiga, eso no se puede hacer. El caso es que con el tema de las expresiones me puse a pensar de qué podría ir.